Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 7 del libro Cómo entrenar a tu dragón, escrito por Cressida Howell. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llegas en un muy buen momento porque hoy es lunes y los lunes antes de irnos de viaje a lo que ahora es la isla de Berk, tenemos dos actividades que nos ayudan a recordar en donde nos quedamos en el último capítulo. Así que la primera de ellas es el mapa de relaciones que tengo por aquí. Ay, se atoró. Tengo por aquí. Y si recordamos el último que teníamos, hola Fran, muchas gracias por unirte. Ya vi por ahí unas caritas con ácidas, otras no tanto. Si recordamos el último que teníamos, no aparecía el nombre de la mamá de Hippo y ahora ya aparece. Pero para fines prácticos solo le llamaremos Val porque es un nombre demasiado largo para pronunciar repetidas ocasiones. También aparece el viejo Arrugas, que no sabemos si es el papá de su papá o el papá de su mamá, pero al final es un personaje que parece ser muy cercano a Hippo, porque pues habla con él y tiene confianza en que va a convertirse en un héroe. Luego tenemos a Hippo, que tiene como amigo a Patapés, o más bien Patapés es amigo, se considera amigo de Hippo, aunque lo metió en un par de problemas en los capítulos pasados. Y por acá tenemos al resto de la tribu de los gamberros, más o menos, que es Gran Trasero, hermano de Estoico, que es el padre de Patán, quien odia mucho a Hippo porque probablemente no va a poder ser pues el que sigue en la línea de poder porque pues en realidad es Hippo, entonces por ahí hay como cierta enemistad, por eso hay una flechita verde. Y Patán tiene a Aliento de Perro como su fiel servidor y golpeador personal de otros niños. Entonces, este es como el pequeño resumen de dónde están nuestros personajes. Por acá tenemos a Bocón, que es el instructor de todos los niños, pero pues realmente no han mencionado mucho de su intervención, ya que hasta ahorita el entrenamiento de dragón, pues cada niño lo va a tener que hacer por su cuenta y lo va a tener que presentar en la fecha estipulada. Entonces, pues ahorita creo que Bocón ha desaparecido un poco de la historia. Y por acá tenemos a Verrugoso, que es otro de los niños de la clase o del grupo de Hippo y de Patapés y así, pero en realidad hay como muchos niños, entonces yo esperaría que esto se empiece a llenar con la interacción entre los personajes y no sé si en algún punto tengamos que agregar a los dragones a esta cosa, no sé cómo vayamos a interactuar con ellos, así que probablemente esta no sea la última versión de nuestro mapa de relaciones. Recordemos que tanto Patapés como Hippo no estaban tan seguros de ellos poder entrenar a un dragón porque en la única página del libro de cómo entrenar a tu dragón, escrito por el doctor especialista en ello en este mundo, solo decía que tenías que gritarle y ellos nos parecen muy dados a gritar. Recuerda que si hay alguna relación adicional que consideres que podría ser importante para nuestros personajes o para entender la relación entre ellos, me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios y así yo lo agrego para la siguiente semana. En el mismo sentido, Alan, muchas gracias por estar aquí. Gerardo, un gusto que te hayas logrado unir. Tenemos nuestra segunda actividad que es el vocabulario y es que yo sé que a veces lo que leemos no tiene mucho sentido, incluso hay palabras que no son tan comunes para nosotros. Eso sucede muchas veces por las adaptaciones o las traducciones que hacen de otros idiomas al nuestro. A veces son buenas, a veces no tan buenas, a veces son eh, a las diferentes variantes que tenemos en el español. Entonces nos toca un poco pues leer entre líneas y ir averiguando el contexto de las palabras, pero eso no significa que pues no nos funcionen para entender mejor las la historia, y es por eso que yo cada semana traigo tres términos que nos ayudan a entender un poquito mejor lo que estamos leyendo y también nos llenan muchas veces de emoción. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Lilith, Diz, un saludo, muchas gracias por unirse. Y la primera palabra de esta semana es suspensión animada, que es el estado en el que están como todos los dragones, principalmente el viejo dragón del mar, que no agregué al mapa porque solo lo mencionaron, pero no sabemos cómo va a estar relacionado con el resto de personajes, ni siquiera si va a aparecer, entonces por eso no lo agregué. Pero estar en estado de suspensión animada significa que muchos de los procesos vitales de un organismo se ralentizan o se detienen por completo, pero este como detenimiento no les afecta, simplemente es como para evitar el deterioro o
sin causar daño. Justo por eso está animación suspendida. Entonces, esa es la primera palabra de esta semana. Y creo que nos explica muchísimo el estado también como de hibernación de los dragones, en el que encontraron a los dragones y por eso no los atacaron tan rápido, porque si los atacaron porque los despertaron, pero creo que eso también nos puede ayudar a entender el estado de nuestros pequeños dragones debajo de las camas de los niños. La segunda palabra es héroe, que si bien es una palabra particularmente ajena a nuestro idioma, creo que las definiciones son interesantes porque el viejo Arrugas mencionaba que Hippo iba a convertirse en un héroe de la manera difícil. Y es que un héroe tiene tres definiciones, digamos, básicas en el diccionario. Una de ellas es, así se le nombra a la persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa muy noble. La segunda definición es una persona famosa por sus hazañas eh, o virtudes. Y la tercera es una persona a la que alguien más eh, convierte en objeto de especial admiración. Y creo que esto, Rincón Diversa, muchas gracias por unirte, nos habla un poco tal vez del tipo de héroe que Ivo podría ser, porque incluso el viejo Riguas nos decía que él no es el típico héroe para los gamberros, eh, pero confía en que lo va a hacer. Y muchas de estas definiciones están relacionadas con lo que otras personas perciben de la persona. Entonces, tal vez Hippo sí pueda ser un héroe, aunque él no se considere como tal. Y la tercera palabra es plancton, que le dijeron cabeza de plancton o plancton de corazón o supongo que era como un insulto entre ellos. Y es que el plancton son organismos animales o vegetales prácticamente diminutos que están como juntos entre sí y vagan o se dejan llevar pasivamente en aguas dulce o salada. No hacen como mucho para cambiar su estado, entonces probablemente sí era un insulto importante en una isla rodeada de mar. Ya veremos si más adelante nos hablan un poco más como de este tipo de cultura o convivencia entre los personajes para poder descubrir pues más guiños a sus costumbres. Así que, ¿cuál fue tu palabra favorita de esta semana? Definitivamente la mía fue héroe. Porque creo que además así inició el libro. O sea, esta es como una historia de cómo se convierte uno en un héroe a la forma difícil. Y es que si fuera fácil convertirse en un héroe, cualquiera podría hacerlo. Entonces, creo que esa fue mi palabra favorita. Pero si en este capítulo o en los siguientes capítulos o en los siguientes libros completos que leamos hay alguna palabra que no te quede muy clara, que la definición como que en el contexto tampoco nos ayude o es un término muy específico en los libros porque a veces eso pasa, no te preocupes, nos pasa mucho y solo te pido que me dejes en los comentarios o en un mensaje para que pueda traer la definición en el siguiente capítulo y así todos vayamos entendiendo un poquito mejor esta historia. Así que una vez dicho todo esto, yo estoy segura que ya tuviste la oportunidad de ir a buscar alguna botana, alguna bebida, algún lugar bastante cómodo para poderte poner a escuchar la lectura y yo me encargo del resto. Unos paréntesis sobre indicaciones. Muchas gracias. Eh, Zaira, un saludo. Eh, Como podrían haber notado, no estoy particularmente bien, así que agradezco toda su paciencia ante las pausas que tenga que hacer para recobrar el aire, medio toser y no desmayarme en el intento. Así que una vez dicho eso y que ya has traído todo y estás listo para este viaje, no me queda nada más que darte la bienvenida y recordarte que los pañuelos probablemente sean útiles en este momento. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Comenzamos. Chimuelo despierta. Chimuelo se despertó unas 3 semanas después. Patapés e Hipo estaban en la casa de Hipo. Todos los demás estaban fuera, por lo que Hipo decidió aprovechar la oportunidad para revisar la canasta de Chimuelo. Lo sacó de debajo de la cama.
Una delgada columna de humo gris azulado estaba saliendo de debajo de la tapa. Patapés silbó. Está despierto, esto es seguro. Aquí vamos, dijo Hippo abriendo la canasta. El humo se elevó e hizo que Hippo y Patapés tosieran fuertemente. Hippo agitó su mano para alejarlo. Una vez que sus ojos dejaron de llorar, pudo distinguir a un dragón muy pequeño y ordinario que lo miraba con enormes e inocentes ojos de color verde hierba. Hola, chimuelo, dijo Hippo, en lo que le esperaba fuera un buen acento de dragones. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Patapés con curiosidad. El dragonés está caracterizado por agudos chillidos y ruidos de estallido, y estos sonidos eran más extraordinarios cuando los hablaba un humano. Nota al autor. Eso debería, por supuesto, parecerse algo como ¡Hola! Chimuelo, pero lo he traducido al español para beneficio de aquellos lectores cuyo dragonés está un poco oxidado. Por favor, lee el libro de Hippo, Aprendiendo a hablar dragonés, para un curso intensivo en este fascinante lenguaje. Ah, solo hablo con él, murmuró Hippo muy avergonzado. ¿Solo hablas con él? Jadeó Patapés, asombrado. ¿Qué quieres decir con que estás hablando con él? No puedes hablar con él, es un animal, por el amor de Thor. Ay, cállate, Patapés. Lo estás asustando. Chimuelo sopló y resopló y lanzó algunos anillos de humo. Infló su cuello para verse más grande, algo que los dragones hacen cuando están asustados o enojados. Finalmente se armó de valor para despegar sus alas y colgarse del brazo de Hippo. Caminó hacia Hippo e Hippo volteó su rostro hacia él. Chimuelo presionó su frente en la frente de Hippo y miró profunda y solemnemente a Hippo a los ojos. Permanecieron allí, hocico contra nariz, sin moverse durante unos 60 segundos. Hippo tuvo que parpadear mucho para que la mirada de un dragón, porque la mirada de un dragón es hipnótica y da la sensación desconcertante de que están chupando el alma. Hippo solo pensaba, «¡Guau, esto es increíble! Realmente estoy haciendo contacto aquí», cuando Chimuelo se inclinó y lo mordió en el brazo. Hippo soltó un grito y arrojó a Chimuelo. ¡Pez!, sisió sin dientes, flotando en el aire frente a Hippo. «¡Quiero pez! ¡Ya!». «No tengo ningún pez», dijo Hippo frotándose el brazo en dragonés. Por suerte, Chimuelo no tenía dientes, pero los dragones tienen poderosas mandíbulas, por lo que aún así era doloroso. Chimuelo le mordió el otro brazo. «¡Pez!». «¿Estás bien?», preguntó Patapés. «No puedo creer que pregunte pero ¿qué está diciendo?». «Él quiere comer», respondió Hippo frotándose severamente ambos brazos. Trató de hacer que su voz sonara firme pero agradable. Dominar a la criatura por la fuerza pura de su personalidad, como había dicho Bocón. «Pero nosotros no tenemos peces». «Está bien, entonces comeré gato». Entonces arremetió contra Pamplinas, el gato de la familia, quien trepó por la pared más cercana dándole alarido de terror. Hippo solo logró agarrar a Chimuelo por la cola mientras volaba en su persecución. El dragón luchó salvajemente, gritando: «¡Quiero pez! ¡Ya! ¡Quiero comer! ¡Ya! Los gatos son buenos. ¡Quiero comer! ¡Ya!». «No tenemos ningún pez», repitió Hippo, con los dientes apretados, sintiendo que toda su calma lo abandonaba. «Y no puedes comerte al gato. Me agrada». Pamplinas maulló indignado desde una viga del techo. Colocaron a Chimuelo en el dormitorio de Estoico, donde había un problema de ratones. Durante un tiempo se sintió feliz descendiendo en picada tras los ratones que chillaban desesperados. Pero luego se aburrió y comenzó a atacar el colchón. «¡Alto!», gritó Hippo mientras las plumas volaban en todas direcciones. Chimuelo respondió arrojando los restos de ratón recién fallecido en el centro de la almohada de Estoico. «Ugh. ¡Ugh!», dijo Estoico el vasto,
quien entró a la habitación en ese mismo momento. Chimuelo se lanzó contra la barba de Stoico, quien confundió al reptil con un pollo. ¡Quítamelo! No hace lo que le digo. ¡Grítale! ¡Grítale muy fuerte! Gritó Stoico muy fuerte. Hippo gritó tan fuerte como pudo. —¿Por favor podrías dejar de comerte la barba de mi padre? Como Hippo había imaginado, Chimuelo no le prestó la más mínima atención. Sabía que gritar sería inútil, pensó Hippo con tristeza. —¡Tírate al piso, asqueroso reptil! —gritó Stoico. Chimuelo cayó al piso. —¿Lo ves? Así es como se lidia con los dragones. Tritón de Fuego y Diente Púa, los dragones de caza de Stoico, llegaron a la habitación. Chimuelo se puso rígido mientras caminaba a su alrededor. Sus ojos amarillos brillaban malvadamente. Cada uno de ellos era más o menos del tamaño de un leopardo, y estaban tan encantados con su llegada como un par de gatos gigantes lo estaría con un lindo gatito. —Saludos, compañeros lanzallamas —sisió Tritón de Fuego, mientras le daba un resoplido al recién llegado. —Debemos esperar —ronroneó Diente Púa amenazadoramente— hasta que estemos solos y luego podemos darle la bienvenida adecuada. Golpeó cruelmente a Chimuelo con una pata. Una garra, como un cuchillo de cocina, rozó a Chimuelo en la grupa, y el pequeño dragón aulló y saltó a la túnica de Hippo, hasta que solo su cola asomaba por el cuello. ¡Diente Púa! Mi garra resbaló, gimió Diente Púa. ¡Largo de aquí antes de que los haga un par de bolsos! Gritó Stoico, y Tritón de Fuego y Diente Púa se escabulleron, murmurando obscenas maldiciones de dragón en voz baja. Como estaba diciendo, así es como se lidia con dragones. Stoico estaba mirando a Chimuelo con ansiedad poco característica. Hijo, ¿es este dragón tu dragón? Sí, padre, admitió Hippo. Es bue- es bueno, es muy pequeño, ¿no? Stoico era una persona observadora, pero incluso él no podía dejar de notar que ese dragón realmente era notablemente pequeño. Y no tiene dientes. Hubo un silencio incómodo. Patapés salió al rescate de Hippo. Es porque es una raza inusual, una especie única y violenta, llamada sueño chimuelo. Parientes lejanos de las pesadillas monstruosas, pero mucho más despiadadas y tan rara que prácticamente se han extinguido. ¿De verdad? Stoico contempló dubitativo al sueño chimuelo. Para mí se parece a un dragón común o de jardín. Pero con todo respeto, jefe, ahí es donde está equivocado. Pa- para un ojo aficionado y de hecho para su presa, se ve exactamente como un común o de jardín. Pero si te fijas un poco más de cerca, las características eh, marca de la ensoñación, Patapé señaló una verruga en el extremo de la nariz de Chimuelo, esa marca los distingue de las demás razas ordinarias. No, por Thor, tienes razón. Y tampoco se trata de un sueño chimuelo promedio. Este dragón es en particular de sangre noble. No, dijo Estoico muy impresionado. Estoico era un típico clasista. Sí, su hijo, totalmente solo, ha ido y ha robado a los hijos del rey Colmillo Dagas, el reptil gobernante de acantilado de dragón salvaje. Las ensoñaciones nobles tienden a ser pequeños, pero crecen hasta convertirse en criaturas impresionantes, incluso hasta tamaños descomunales.
Justo como tú, Hippo, dijo Estoico, riendo y revolviendo el cabello de su hijo. La barriga de Estoico dio un rugido lastimero con una explosión subterránea distante. Es hora de una pequeña cena, creo. Limpien este lío, ¿quieren, muchachos? Estoico se alejó, aliviado de haber recuperado la fe en su hijo. Gracias, Patapés. Estabas inspirado. Por nada. Te debía una después de obligarte a esa pelea con Patán. Sin embargo, papá lo descubrirá en algún momento de todos modos. Mm, no necesariamente. Mira, toda la conversación que tuviste con Sueño Chimuelo está justo aquí. Eso fue increíble, increíble. Nunca había visto algo así. Lo estarás entrenando en muy poco tiempo. Estaba hablando con él, nada más. Pero él no me escuchó ni una palabra de lo que le dije. Cuando se iban a acostar esa noche, Hippo no quería dejar a Chimuelo frente al fuego con Tritón de Fuego y Diente Púa. ¿Puedo llevarlo a la cama conmigo? Le preguntó a Estoico. Un dragón es un animal de trabajo. Demasiados abrazos y besos lo harán perder su carácter cruel. Pero Tritón de Fuego lo matará si lo dejo solo con ellos. Tritón de Fuego dio un gruñido de agradecimiento. Sería un placer. ¡Tonterías!, retumbó Estoico sin darse cuenta de la última observación de Tritón de Fuego y de que él no hablaba dragonés. Y le dio a Tritón de Fuego un amistoso golpe entre los cuernos. Tritón de Fuego solo quiere jugar. Ese tipo de juegos rudos es bueno para un dragón joven. Lo hacen aprender a defenderse. Diente Púa extendió sus garras como navajas y las tamborileó en la chimenea. Hippo fingió darle buenas noches a Chimuelo junto al fuego, pero lo metió debajo de su túnica y lo llevó de contrabando al dormitorio. Debes estar absolutamente callado, le dijo a Chimuelo seriamente mientras se metían en la cama, y el dragón asintió ansiosamente. De hecho, roncó ruidosamente durante la noche, pero a Hippo no le importó. Hippo pasó todos los inviernos de ver que en varios estados desde muy frío hasta bastante frío y absolutamente helado. Por las noches, tener demasiadas cobijas era considerado algo de cobardes, por lo que Hippo generalmente permanecía despierto durante un par de horas hasta que terminaba temblando hasta dormirse. Ahora, sin embargo, mientras Hippo estiraba los pies contra la espalda de Chimuelo, sintió olas de calor saliendo del pequeño dragón, gradualmente subiendo por sus piernas y calentando su frío y gélido estómago y corazón, incluso viajando hasta su cabeza, que no había estado realmente cálida durante casi 6 meses. Incluso sus orejas ardieron de satisfacción. Habría sido necesario el ronquido de 6 dragones fuertes para despertar a Hippo, de tan profundamente que durmió esa noche. Y ese fue el final del capítulo número 7 del libro Cómo entrenar a tu dragón, escrito por Cressida Cole. Y creo que esa ya es eh, am, una idea de las habilidades que tiene Hippo y que parece ser que no todos en la aldea tienen, porque hablar dragonés no parece un talento muy común. Eh, de hecho, el abuelo Arrugas mencionaba que no era algo común, pero que Hippo podría aprovechar. Y el papá no parece entender a los dragones, así que
probablemente pueda ser un arma muy benéfica para Hippo, pero también podría enterarse de cosas que no son precisamente agradables, como el hecho de que los dos dragones de su padre querían perseguir al pobre Chimuelo por todos lados hasta comérselo, como un pequeño reto entre gatos. Entonces, creo que esa va a ser una herramienta muy poderosa, así como lo dice Patapés, pero no sé si sea bueno que toda la aldea lo sepa. Y para allá va la pregunta de este capítulo, y es, em, ¿qué tan bueno sería que Hippo diga públicamente, así frente a todos, que puede hablar con dragones? Si yo tuviera que contestar esa pregunta, diría que no sería algo particularmente admirado y probablemente lo consideren que está loco porque pues hasta este punto parece ser que los animales están reservados como a trabajos de carga y no sé, son como las mascotas, es que no son mascotas, en realidad serían como caballos o como cierto tipo de perros que se dedican como a cuidar y que las familias no lo consideran como parte de la familia. Entonces, creo que aquí estamos entrando en algo que podría ser la frontera entre qué define una mascota a un animal de carga y si de verdad habría como alguna diferencia entre ellos o entre sus habilidades. Em, yo al menos con los cuantos pequeños dragones que tenemos por aquí, eh, pues no dejaría que se duerman lejos, que duerman aquí conmigo. Entonces, no sé, tal vez Hippo puede demostrar resultados, pero la forma en que los va a conseguir podría ser muy peligroso para él. Sobre todo si empieza como a aventajar a Patán o a Verrugoso o Aliento de Perro y se ponen como celosos y entonces creo que eso podría ser un problema. Y su dragón no creo que lo pueda defender mucho en este momento. Esperemos que lo que diga Patapeces sea verdad y crezca, porque si no, ahorita es como de este tamaño ese dragón y no sé qué tanto podría ser. Así que, ¿qué te parece si activas las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiezo a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia que, como puedes ver, poco a poco va avanzando, va cambiando, va presentándonos más personajes y se está poniendo cada vez más complicado. Em, Tengo que aprender dragones. Así que mientras yo aprendo dragones, tú me tienes que prometer que tú vas a estar aquí el miércoles en el mismo horario, por el mismo medio, para poder descubrir pues cómo vamos a entregar un dragón por la manera difícil. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, Edward, también, bueno, que te uniste. Por acá veo otras caritas que estuvieron y se fueron como muy rápido. Em, pero muchas gracias por unirse. Recuerden que sus comentarios, sus respuestas, sus reacciones son bienvenidas a la hora de la lectura. Y solo me queda recordarte que un libro es una ventana que está esperando que la abras. Y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Y tal vez para aprender dragones. Nos vemos el miércoles. Bye. Adiós. Chao.